Dios lo bendiga una vez más aquí el pastor Raúl Vidal, am, continuando con lo que es nuestra teología sistemática y hemos estado viendo lo que es el estudio de la iglesia y ahora continuamos con la lección a las ordenanzas de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo lo que son las ordenanzas de la iglesia. Primero definimos qué significa esta palabra ordenanza, ¿verdad? ¿Qué es una ordenanza? Y la palabra ordenanza viene del idioma latín, que quiere decir lo que fue ordenado o mandado. Y ahorita vamos a ver unas escrituras que nos enseña específicamente lo que ordena el Señor Jesús. Alguien había dicho que las ordenanzas son señales visibles de la gracia invisible. Esto quiere decir que son símbolos externos de lo que Dios hizo internamente en nuestro corazón. Las ordenanzas de lo que es el bautismo es un acto público, un acto exterior de lo que Dios ha hecho interiormente en nuestras vidas. También lo que es la cena del Señor es un acto público que hacemos en la iglesia como congregantes de lo que Dios ha hecho internamente, ¿verdad? La Biblia habla solamente de dos ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. Si no las observamos en la manera determinada en la Biblia, ellas llegan a ser nomás tradiciones del hombre. Entonces, muy importante con estas ordenanzas que no se practican en una forma tradicional, pero que pueda haber una real evaluación de nuestros corazones y de lo que significa cuando lo hacemos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y después vamos a entrar en las escrituras, leer y mirar lo que son estas ordenanzas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por esta academia, Señor, donde podemos leer y estudiar tu palabra. Te pido, Señor, por cada estudiante, Señor, yo sé y tengo fe, Padre, que algunos van a recibir el llamado, Señor, de ser esos ministros y van a estar dirigiendo lo que son estas ordenanzas en sus iglesias locales, con sus congregaciones. Padre, yo te pido, Señor, que pueda traer una claridad, Señor, y un significado profundo, Padre, de lo que significa estas dos ordenanzas, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como introducción podemos continuar a mirar que dónde se encuentran el principio de las ordenanzas. Miramos que el Señor Jesús instituyó las ordenanzas y pueden mirar lo que es la ordenanza del bautismo en Juan capítulo 1:6, Juan capítulo 4, 1:2 y Mateo capítulo 28, 18, 20. Y miramos también lo que es la ordenanza de la cena del Señor en Mateo capítulo 25, 17 a 30. Entonces, ahorita vamos a leer varias escrituras. Vamos a enfocarlos primero en lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Vamos a estar leyendo varias escrituras, o se puede preparar su Biblia para seguirme en este día. Amén. Y miramos que el bautismo por inmersión es ordenado en las escrituras. Punto número 2, todos los que se han arrepentido o se arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben de ser bautizados. Punto número 3, de esta manera dan testimonio al mundo de que Él ha muerto con Cristo y que juntamente con Él se han levantado a novedad de vida. Okay, vamos a leer primero Mateo capítulo 28, 16.
Dice la palabra de Dios, y estas son las palabras de Cristo. Por tanto, id y hace discípulos en todas las naciones, bautizándolos, ahí la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy miramos que Jesús ordena a sus discípulos a ir a predicar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y bautizándonos. Que no solamente sea una confesión de fe, pero también los ordena a que hagan este acto. De Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Miramos ya aquí en Hechos que las personas que están haciendo esa confesión o que están recibiendo a Cristo en sus corazones empiezan a ser inmersidos o bautizados en las aguas. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que cree y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Aquí en Marcos enseña que si la persona cree y es bautizado públicamente haciendo esa declaración, será salvo. A algunas personas a veces miran estas escrituras y dicen que si una persona no es bautizada en agua, no puede recibir la salvación. Pero eso no es necesariamente verdad, como yo lo entiendo. Pero no diciendo que uno no debe de bautizarse. Entonces, como lo mencioné en el principio, que el bautismo es una expresión externa de lo que Dios ha hecho internamente. Entonces, ¿debe la persona ser bautizado? Sí, yo creo que debe de ser la persona bautizada. Ahora, si esa persona no es bautizada, ¿significa que va a ir al infierno? No creo eso. Entonces hay unas cosas ahí que a veces sirven como debate, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 4 dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Se enseña que cuando uno cuando uno acepta a Cristo Jesús, recibe una nueva vida. Y como dije, si una persona se bautiza, es una declaración de esta nueva vida en el Señor, ¿verdad? Creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en la agua del creyente en Cristo, ¿ok? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora hay personas que dicen que se debe de bautizar solo en el nombre de Jesús, por algunas escrituras que se enseña así, ¿verdad? Pero eso no es necesariamente verdad también, ¿ok? Otra cosa que pasa a muchos es cuando vamos a estar bautizando a los niños que miran que es el bautismo, también quieren hacer lo mismo y a veces lo practican, ¿verdad? Mis hijos tienen 9 y 10 y creo que por las últimas 3, 4 años han estado haciendo esta mueca o duplicando lo que uno practica como pastor de bautizando personas. Ellos lo practican, a veces me preguntan, ¿verdad? Pero ellos todavía están en esa mente de inocencia, donde todavía no están, ¿cómo se puede decir? No toman en cuenta lo que exactamente ellos están haciendo, pues están llegando a ese punto, a que ellos están reconociendo lo que significa el ser salvo, están llegando a ese punto. Entonces cuando uno empieza a bautizar a esos niños, ¿verdad? ¿Qué simboliza este embla de fe? Eso es lo que significa. Esto enseña o es algo simbólico de que nuestra fe está en Cristo Jesús, que nuestra fe en el Señor crucificado, sepultado y resucitado, y nuestra muerte al pecado
y resurrección para una nueva vida. Eso es lo que enseña o da como símbolo. A mí me gusta explicarlo así sencillamente porque a veces personas no lo entienden a completo. ¿Okay? Ahora en día vivimos en una época donde mucha gente usa diferentes logotipos, ¿verdad? Tenemos el logotipo de Adidas, tenemos el logotipo de Nike, tenemos logotipo de diferentes partidos de fútbol. Y si uno es de ese partido, o uno le va a ese club o ese grupo, entonces, compra la cachucha, compra una playera, va y ve los partidos y participa en esa celebración, ¿verdad? Se declara que es parte de ese equipo o que le va a ese equipo. Igualmente cuando nosotros somos bautizados, es que estamos declarando, enseñando al mundo de que yo soy parte del equipo, el equipo ganador, que es el equipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es una forma sencilla que yo lo explico ahora en día hacia las personas. Entonces, uno se declara, ¿verdad? Pero vamos a continuar con las escrituras. Miremos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Miramos en Juan que cuando él estaba ministrando, él continuó con lo que estaba haciendo Juan, y que continuaba de bautizar a personas. Capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Aquí empezamos a mirar lo que es la gran controversia en el Nuevo Testamento. Aquí en Hechos da una más instrucciones más claras. Dice Hechos 10, 47, 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y esta es escritura bien interesante porque se encuentran con personas que están predicando el Evangelio y personas que han recibido ya el Espíritu Santo pero no han sido bautizados en agua. Miramos aquí el próximo versículo 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se pueden quedar por algunos días. Querían ser discipulados, ¿verdad? Entonces aquí enseña también que no es necesario que una persona sea bautizado inmediatamente, porque a veces no se presta por estas cosas. Una persona a veces ha aceptado a Cristo en la cárcel, en el penal, en un viaje donde no hay culto organizado, o iglesia organizado, no hay un ministro, un pastor o personas que están dedicadas a hacer estas acciones, ¿verdad? Entonces estos hombres estaban predicando y por lo que era la persecución, ellos fueron desparcidos. Exactamente no dice, pero estaban yendo y tenían el Espíritu Santo, tenían la salvación, y ahora ellos querían ser bautizados. ¿Y quién impedía? ¿Verdad? Dice Pedro, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 27: porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ¿verdad? Ahora miramos que el bautismo enseña que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí enseña que nosotros estamos crucificados juntamente con el Señor Jesucristo. Nosotros somos una nueva criatura.
cuando recibimos al Señor. Y ese bautismo enseña esa muerte. Es un símbolo de que nuestra vieja vida está siendo muerta y cuando se levanta de las aguas, simboliza esa nueva vida en el Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Y si continuamos a leer, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecador sea destruido, a fin de que no sirvimos más al pecado. Es una declaración, es parte de un nuevo equipo. Ya no voy a vivir en el pecado, y esto es lo que significa el bautismo, el ser bautizado. Estamos haciendo una declaración. Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le ha levantado de los muertos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Les quiero dar muchas escrituras para que usted los pueda estudiar. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le ha levantado de los muertos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto después de la predicación de Pedro. Miramos de que varios recibieron la palabra y fueron bautizados luegamente. Eso no es un proceso largo, no es clases de 20 semanas. Sí, uno necesita reconocer y entender lo que está haciendo, la declaración que esa persona, una orientación para que esa persona esté sobrio, ¿verdad? Para hacer esa decisión. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13, versículo 17. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crespo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Y esto es algo que enseña la cultura del tiempo, porque incluso cuando se estudia un poco en el tiempo de Moisés y miran que ellos pasaron por las aguas, enseña, hay veces de que ellos pues están siguiendo a ese líder, y Pablo aquí dice, pues yo ni los bauticé, yo solamente bauticé a estos dos varones, Crespo y Gayo. Los demás fueron bautizados por las diferentes personas para que no digan que yo soy de Pablo, porque no son de Pablo, somos de Cristo, somos bautizados en el nombre de Cristo. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga llana la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo está declarando, yo estoy predicando a Cristo, yo fui enviado a predicar al Señor. Hechos capítulo 9, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió a instante la vista, y levantándose fue bautizado. Miramos ahí lo que es la conversión
de Pablo, y que luego él entra en lo que es el bautismo, ¿verdad? Solamente para concluir esta idea de la ordenancia, yo sé que a veces hay muchas diferentes ideas del bautismo, pero no hay que hacerlo muy complicado, es algo sencillo. En la escritura no nos enseña que hay bautismo de niños, eso no está respaldado por las escrituras, aunque hay varias diferentes denominaciones y grupos de cristianos que sí lo practican. No lo enseña en la palabra del Señor, pero sí enseña de que cuando uno está entendiendo que ha recibido a Cristo, entonces es bautizado, ¿verdad? Hay veces hay personas que bautizan a personas que no son creyentes, y eso también no enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Enseña que la palabra del Señor, que la gente fue creyentes y pues fueron bautizados como una declaración. Y lo digo porque yo en los dos casos me ha pasado. Yo personalmente he sido bautizado 3 veces. Ok, 3 veces. Le voy a decir la historia. Que la primera vez, pues obviamente yo de baby fui bautizado en lo que es la denominación católica. Mis padres eran católicos y ellos practicaban esta ordenanza que se le enseña en lo que es la iglesia católica, que los babies deben de ser bautizados. Yo tengo mis filosofías y ideas por qué lo hacen, pero no hay respaldo bíblico de hacer esto. Segunda vez que fui bautizado, estaba yo yendo a la iglesia con mi mamá, forzado, básicamente, se puede decir. No era un niño. Tenía como 14 años, todavía no había aceptado a Cristo. He tenido varios diferentes toques del Señor. Pero en una vez salimos a lo que es la playa a hacer bautismos. Yo como no creyente no me enfoqué que iba a hacer un bautismo. Yo me enfoqué que íbamos a ir a la playa con amigos y amistades. Entonces yo fui el pastor de la iglesia cuando me encontró, básicamente me bautizó sin que yo verdaderamente lo deseaba. Lo hice, se puede decir, por presión o por cumplir, o qué se puede decir, ¿verdad? Entonces, aunque yo fui bautizado de la edad 14, yo todavía era incrédulo. Entonces, a la edad de 19, cuando yo acepté a Cristo, a los meses después, ya que la iglesia tenía un servicio de bautismo, yo me involucré y hice esa, no solamente la confesión de fe, pero ahora este acto exterior de la fe que yo tenía interiormente, y enfrente de multitud de personas ese día yo fui bautizado, ¿verdad? Entonces con eso concluimos lo que es esta ordenanza, que es una orden que dejó Jesús, de que nosotros como los discipuladores vamos y discipulamos, predicamos, discipulamos, le enseñamos a las personas los caminos del Señor y los inspiramos a de que ellos sean bautizados, ¿verdad? Entonces ahora en día, pues ya después del tiempo, se ha desarrollado la práctica que los que hacen el bautismo son los pastores, los ministros o los pastores que son ordenados, ¿verdad? O tienen un respaldo de una institución, una iglesia, ¿verdad? Entonces, los motivos, si usted es un estudiante y no ha sido bautizado, ¿qué le impide, hermano? Nada le impide. Y también los inspiro que se preparen, porque en su ministerio es algo muy precioso cuando personas vienen y hacen esa declaración de su fe, de que ellos ahora están en Cristo Jesús. Eso es un enlace fuerte con lo que es la obra y también con la iglesia y aún con el pastor que lo bautiza, ¿verdad? Dios lo bendiga. Vamos a tomar un break, un receso, y vamos a continuar con la segunda ordenanza, que es la cena
o comunión del Señor. Amén. So, continuamos con la segunda ordenanza, que es la cena del Señor o comunión del Señor, ¿verdad? Y nosotros creemos, voy a hacer varias diferentes declaraciones a través de la enseñanza, creemos que la cena del Señor es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo para simbolizar el nuevo pacto, que el pan y el vino son símbolos para conmemorizar o recordarse el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre que fue derramada, su encarnación, la expiación, ¿verdad?, que Él los cubre por el pecado. Él los compra, Él los redimida una vez más de ese pecado, y la vida espiritual en Él. Entonces, cuando estamos hablando de la cena del Señor o la comunión, ¿qué es lo que significa? Es un símbolo que hacemos para recordarnos de su cuerpo que fue quebrantado y su sangre que fue derramado. Cuando nosotros estamos recordándonos de esto, recordamos que Dios se hizo hombre y que ese Cordero, Jesús, cubrió nuestros pecados, los limpia, los purifica, los perdona del pecado y los da una nueva vida espiritual en Él. La comunión de su cuerpo anuncia el regreso, su regreso a la tierra por su pueblo. Miramos que cuando nosotros estamos tomando comunión, lo hacemos con una anticipación, lo hacemos con, estamos reflejando nosotros en nuestra vida, lo estamos reflejando en lo que Cristo hizo por nosotros, pero también se hace con una anticipación esperando la segunda venida del Señor. Vamos a leer unas escrituras. Miramos en Mateo capítulo 26, vamos a leer del 26 al 29. 26 al 29. Dice la palabra de Dios allí en Mateo. Comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y eso lo está haciendo de una forma profética, le está dando el ejemplo, ¿verdad? Y comiendo ellos, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo, es mi cuerpo. ¿Okay? Y tomando el vaso y hechas gracias, le dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí en esta escritura nos enseña, por ejemplo, lo que Cristo desea que nosotros hagamos. Ahora, no es que lo hagamos en este específico formato, pero sí más o menos lo enseña, que toma el pan, ¿verdad? En ese entonces eran pan como tipo virotes o gyros, ¿verdad? Pan. Ahora en día pues lo practicamos con crackers o diferentes cuestiones así. Dice la palabra que lo bendijo, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos que coman, ¿verdad? Que esto es mi cuerpo. Ahora, esta escritura ha sido algo problemática en el tiempo cuando estaba desarrollándose la iglesia en el libro de los Hechos. Este fue uno de los problemas que estaban diciendo parte de la murmuración de la comunidad contra los cristianos, desde que ellos estaban literalmente comiendo partes de carne y tomando sangre de personas. Esto este fue uno de los grandes problemas en el Nuevo Testamento que ¿cómo se llama?, empezó a traer mucho conflicto a los cristianos del primer siglo, ¿verdad? También en los
tiempos históricos miramos de que ha habido una creencia de que cuando uno empieza a orar por estos alimentos que se convierten físicamente en la carne y físicamente en la sangre, que no es, no es lo correcto, pero es lo que algunos intentan enseñar. Esto es un símbolo. Esto es algo que lo hacemos en memorias. Por decir así, ahora en día, si alguien fallece en nuestra familia, ¿qué es lo que hacemos para recordarnos de ellos, verdad? Hay veces ponemos fotos, hay veces vamos y ponemos flores donde ellos fueron enterrados. ¿Ellos están allí? No, no están allí, ¿verdad? Su alma ya no se partió, ¿verdad? Pero uno lo hace como un símbolo. Entonces en el Señor también hay un símbolo que Jesús le está ordenando. Y más que nada es para que uno refleje en su vida, para que uno se recuerde el sacrificio y para que uno tenga una anticipación de que Cristo viene una vez más para su iglesia, ¿verdad? Entonces aquí en la Escritura lo enseña en forma, se puede decir profética, porque no había pasado todavía la crucificación de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, ahora Pablo lo enseña ya algo después, ¿verdad? En el versículo 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, ¿verdad? Entonces está Pablo refiriendo lo que había pasado en los evangelios que Cristo les enseñó a sus discípulos, ¿okay? Y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es el nuevo pacto, la gracia, que uno puede ser salvado, cubrido, la expiación. Eso es lo que significa el nuevo pacto en mi sangre. La sangre los cubre a nosotros, los trae a una relación con Dios una vez más, los remide, ¿verdad? Gives us redemption, ¿ok? Perdone nuestros pecados. Haz esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. Cada vez que uno se reúne a hacer este acto simbólico de comunión, esto es lo que significa que el nuevo pacto, le damos gracias a Dios por ese perdón, por esa redención. 26. Porque todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que vengas. Entonces el corazón anticipando, esperando que Jesús regrese. Juan capítulo 1 versículo 14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llenó de gracia y de la verdad. Esto es lo que estamos pronunciando. Juan 6, capítulo 33, dice la palabra, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces hablando de su cuerpo, simbólicamente el pan de Dios, hablando de su cuerpo, es el que da vida al mundo. Hebreos 9, 12 al 15 dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Aquí el escritor de Hebreo lo pone bien claro, que uno ya no más necesita traer la expiación o los sacrificios de animales, pero que Jesús, por su propia sangre, entró una sola vez al lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención.
Entonces ya no se va a necesitar lo que es sacrificios de animales. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Les enseña ahí que a través de la sangre de Cristo viene una purificación, incluso de nuestra conciencia, para que podamos servir a Dios, al Dios vivo, ¿verdad? 15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que viniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, para que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto en proporción por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su presencia los pecadores pasados. Hechos capítulo 2 versículo 42, quiero leer varias escrituras aquí, y perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, estamos hablando de la cena del Señor, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces en Hechos enseña básicamente que esta comunión lo hacen muy constante. Es muchas veces una pregunta: ¿cuándo se debe de hacer esa cena o ese servicio simbólico, verdad? Y yo he mirado, dependiendo de su iglesia, yo he mirado gente que lo hace cada semana, yo lo he mirado iglesias que lo hacen una vez al mes, yo he mirado iglesias que lo hacen como 3 veces al mes, 3 veces al año. Me he mirado iglesias que lo hacen Navidad y día de Thanksgiving. Todo depende de donde usted se ha desarrollado. No hay una específica manera, pero en Hechos sí lo enseña que lo hacen constante. Cada vez que se reúnen, se puede decir, lo estaban practicando, ¿verdad? Pero era algo que estaba bien fresco en ese entonces, lo que es la muerte de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, porque todas las veces que comeréis este pan y beberás esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que vengas. Entonces Pablo lo menciona como cada vez que lo hagas, cada vez que hagas ese servicio o ese acto simbólico, estás anunciando que Cristo venga, ¿verdad? Okay. La cena del Señor consistiendo en los elementos del pan y el fruto de la vid, como dice ahí en el Nuevo Testamento. Es la expresión simbólica que denota nuestra participación de la naturaleza divina del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos enseña que es una conmemoración, o estamos recordando de su sufrimiento y muerte. Primera de Corintios 11, 26 nos enseña que es una profecía de su sangre venida, ¿verdad? De su segunda venida. Primera de Corintios 11, 26 también nos enseña que es una profecía para todos los creyentes hasta que Él venga y levante a su iglesia. Nosotros creemos que el Señor está presente en su mesa al extremo que cada creyente abra su corazón al Espíritu Santo.
Es un tiempo de reflexionar, un tiempo de permitir que Dios venga y mire en nuestro corazón. Creemos que la gracia es comunicada a cada creyente a través de la Santa Cena, de acuerdo al grado de fue que para recibir esa gracia. Creemos que cada creyente debe de participar regularmente de esta bendita experiencia de comunión mutual en la mesa del Señor, en obediencia al mandato de Cristo. Esto cubre los que son las dos ordenanzas que dejó Jesucristo para su iglesia, para que ellos continúen a declarar, recordarse de su sacrificio, a renovar nuestro compromiso personal y tener ese ambiente o esa actitud de esperando en el Señor por su segunda venida. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre, te damos gracias, buen Dios, por cada estudiante y estas enseñanzas de las ordenanzas de la iglesia. Oramos, Padre, que podamos tener un entendimiento más claro, que lo sirva, Señor, como una experiencia, no una tradición, de en lo que participamos simbólicamente en estas dos ordenanzas, Señor: el bautismo en agua, la declaración de lo que Dios está haciendo interiormente, se hace público exteriormente, y la cena del Señor, que es para recordarnos de su sacrificio, de también reflejar en nuestras vidas, en nuestro compromiso y estar en esa anticipación por su segunda venida. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Los esperamos en la próxima lección.